Jesús María Sanguino tiene la palabra. Señor Presidente, ilustre ponente nacional, doctor Fermín Garrote, señores miembros de la Junta Directiva del día de hoy, señoras y señores. A este Congreso he presentado una ponencia cuyo nombre indica ya el grado polémico que puede desatar la misma. He denominado mi trabajo el crepúsculo de los procedimientos concursales. Y esta nominación obedece a la terminología de crepúsculo y de acuerdo a la definición que trae doña María Moliner en su diccionario de uso del español. Dice que crepúsculo, en un sentido figurado, es el estado de una cosa o una persona que camina a su desaparición o ruina, o que está en periodo de descenso de su valor, vigor o energías. En este sentido, aprecio los actuales procedimientos concursales de toda la América Latina. Yo considero que los procedimientos han caído en todo su vigor y están en el ocaso para periclitarse hacia una muerte definitiva. Y esta situación que yo presento lo hago analizando y enfocando exclusivamente los procedimientos mercantiles sin que toque los procedimientos concursales civiles, con esa aclaración previa, que mi enfoque va hacia única y exclusivamente los procedimientos mercantiles. ¿Por qué del acerto, por qué de esta afirmación de la crisis de los procedimientos concursales? Yo considero que desde hace muchos años se ha venido diciendo que la quiebra está en quiebra. Ya Olafio desde 1920 había hablado de la falencia de la falencia. Y para los latinoamericanos es de profundo orgullo saber que aquí en la Argentina autores como Héctor Cámara también han propugnado por esta tesis de la quiebra de la quiebra. Y es precisamente que se ha llegado a este estado de los procedimientos concursales porque ellos no están consultando la realidad económica de las actuales circunstancias en que viven nuestros países. Los procedimientos concursales están alejados de la realidad circundante. Los procedimientos concursales no están tomando la iniciativa de precaver y fortalecer la empresa como una unidad necesaria para el desarrollo económico y social. Los procedimientos concursales se elaboraron dentro de una mentalidad propia de la Edad Media para buscar esencialmente la protección del crédito y de los acreedores. Pero hoy día ya la relación ha cambiado. Ya no se puede pensar en que los procedimientos concursales vayan a proteger al crédito y a los acreedores. Porque utilizando aquella frase de un tratadista que decía que el crédito es tan necesario al comercio como lo es el aire a las personas, hoy debemos cambiar que es tan necesario al comercio la empresa y no el crédito. Porque si se protege la empresa, indirectamente se está protegiendo el crédito. Hagamos un breve recorrido histórico de la concursalidad para entender cómo va cambiando esta filosofía, esta estructura de los procedimientos concursales. Si nos atenemos a la historia, los procedimientos concursales aparecen desde el derecho romano. Podemos decir que la ejecución individual consagrada en la ley de las 12 tablas que se hacía contra la persona del deudor trajo los más oprobiosos sistemas de persecución, buscando satisfacer las obligaciones con la vida y la libertad del deudor. Este sistema fue cambiado o modificado por una verdadera revolución de ese momento, como fue la ley Cortelia Papiria, que cambió el sistema de persecución para introducir ya no la persona del deudor para que respondiera de las obligaciones, sino el patrimonio. Pero esta persecución hacia el patrimonio se desbordó también
y se creó, a través de los mecanismos de la ley Julia, una limitación a la persecución del patrimonio del deudor, pretendiendo, a través de la institución del abonorum seccio y el abonorum bendicio, pagar las obligaciones del deudor a los acreedores y con los bienes de su deudor. La Edad Media aporta entonces, después de la caída del Imperio Romano, la aparición del comercio como tal. El desarrollo de las ferias de Milán, de Flandes, de Burdeos, va a promover una actividad económica de gran envergadura y por consiguiente va a desarrollar unos verdaderos procedimientos concursales para las personas comerciantes que entraban al estado de falencia o de quiebra. Pero esa Edad Media se caracteriza por hacer unos procedimientos crueles, burlescos y sanguinarios. Si ustedes leen la historia, se acordarán cómo al quebrado, al falente, se le perseguía a través de un festín, con bandas, con músicos, se hacía el rito pomposo, y se llegaba a exponer la efigie del quebrado en la pared de la comuna para que todo el mundo lo reconociera, aún para los analfabetos. Esta institución de darle el conocimiento general del fallido también tiene ocurrencia en el mundo moderno cuando se busca el registro del fallido en los registros de comercio. Y se buscó entonces como presupuesto necesario para la concursalidad la cesación de pagos, el principio económico, y como presupuesto subjetivo el del comerciante. La cesación de pagos como presupuesto objetivo determinó que aquel comerciante que llegara a la cesación de pagos estaba inmerso en la insolvencia, y se acogió la teoría materialista rechazada por la mayoría de los sistemas, pero aún acogida en las legislaciones modernas como en la legislación nuestra colombiana. Esa teoría materialista de la cesación de pagos, que va a tener el rechazo y una contrarréplica para organizar una nueva teoría, como la teoría amplia que propugnó aquí un ilustre y extraordinario tratadista argentino, Raimundo L. Fernández, y que queda más o menos protocolizada en la nueva ley de procedimientos en Argentina, va también a sufrir los embates y la crítica de la doctrina. Se cambia entonces el presupuesto objetivo de la cesación de pagos para incorporar un nuevo concepto, y el famoso concepto de la insolvencia que lo trae la legislación italiana. Y se dice entonces que se llegaría a la concursalidad el comerciante que se encuentre en estado de insolvencia, y la insolvencia presupone un desequilibrio marcado entre el activo y el pasivo. Y se buscó entonces como principio organizador de los procedimientos concursales el de la par conditio creditorum, la igualdad de todos los acreedores del crédito. Esto tenía una justificación histórica. Los procedimientos se moldearon y diseñaron en consonancia con un momento histórico. Pero hoy día ya ha desaparecido dentro de ese contexto histórico y unas nuevas entidades han florecido en el mundo moderno de la economía, y la economía entra a ser parte del derecho para poder regular situaciones concursales. La empresa, entonces, es el elemento nuevo, dinámico, que aparece en el mundo del comercio. Luego ya los procedimientos concursales no pueden ir a la dirección de protección del acreedor y del crédito, sino a la protección de la empresa, pero de la gran empresa. Y es importante porque la gran empresa va a tener una connotación social y económica y va a determinar el desarrollo de las economías regionales. Luego los procedimientos concursales se contraponen a ese nuevo elemento de la empresa y no pueden ser, por consiguiente, las partidas de defunción de las empresas, sino tienen que ser las fórmulas de salvación de las empresas. Por eso todos los procedimientos concursales que se han erigido en estos momentos no han tenido el desarrollo filosófico de protección de la empresa, y como la legislación argentina ha buscado ese tipo de protección, en la realidad no lo ha podido lograr
porque conserva aún inamovible los principios tradicionales que le sirven de fundamento. Para buscar entonces el desarrollo de este objetivo, para buscar la protección de la empresa, se requiere que se cambien los fundamentos de los procedimientos concursales. Y ahí es donde llega mi proposición, no tan novedosa ni tan personal, sino que es el acopio de la doctrina moderna que está clamando a gritos una reforma, una remodelación sustancial de estos procedimientos. Yo pienso que fundamentalmente se debe buscar cambiar o extender el sujeto pasivo de los procedimientos concursales. Aquí hay un fenómeno que se ha denominado la extensión de la quiebra. Hoy día, dentro de las legislaciones latinoamericanas, y especialmente la nuestra, el único sujeto pasivo de la quiebra lo es el comerciante activo o retirado o fallecido. Pues bien, yo considero que se llega a la falencia no por la actuación personal, sino que también inciden otras personas ajenas al empresario para llegar al estado de crisis. Y en este momento, ¿qué sucede? Que la economía no se puede desarrollar dentro de un circuito cerrado entre deudor y acreedores, sino que hay otros terceros que influyen directa o indirectamente en el desarrollo y la vitalidad de la empresa. De esta manera, la extensión de la quiebra se debe hacer a los administradores y directores de las empresas que por negligencia, descuido, dolo, mala intención han llevado a la crisis y a la postración de la empresa. Situación esta que no está regulada en la legislación colombiana. Para ellos hay una sanción de tipo penal si es que se le comprueba una dolo o la quiebra dolosa o la quiebra culposa. Entonces, entramos con un elemento nuevo, que se integren como extensión, inclusive con la declaración de quiebra, a estos administradores y que se les inhabilite, se les coloque en interdicción para la administración futura de empresas. De esta manera, los administradores no van a ser sujetos pasivos e indiferentes a la vida de la empresa, sino que van a ser agentes, actuantes y dinámicos y van a precaver su solución y continuidad. Pero también, y aquí nos hemos equivocado en un planteamiento, también se ha dicho que la empresa llega a la crisis por mala administración sin tener en cuenta que factores externos de terceros han podido inducir y llevar a la crisis a la empresa. Y en este campo me refiero a los acreedores y proveedores, a los banqueros que han provisto créditos insuficientes a las empresas o mal provistos, y a ellos también les debe caer una responsabilidad en el manejo de la empresa. Entonces yo también propongo que se extienda el proceso falimentario, el proceso quebrario, hacia estos acreedores que en forma dolosa, malintencionada, negligente, han llevado a la postración de la empresa. ¿Cuántas empresas no han caído en quiebra por una mala política crediticia? Muchísimas. Y muchos de los procedimientos concursales solamente han servido para que aquellos sectores financieros engolosinen más su patrimonio, captando estas empresas que estaban dentro de otro sector de la economía. Pues muchas veces estos mismos acreedores buscan darle créditos amplios para luego colocarlos en la gran crisis y así poder absorber esa empresa. Entonces yo propongo también que se extienda el proceso quebrario a los terceros acreedores que por negligencia o descuido han llevado a la quiebra a las empresas. Y algo muy interesante. La economía moderna presenta un factor nuevo, dinámico, y es la creación de la gran empresa, de los consorcios, de los grupos financieros, de los grupos de poder económico. No se ha regulado absolutamente ninguna legislación este problema de los conglomerados sociales. Y en cuanto a la falencia o quiebra de una filial, tampoco se ha extendido la quiebra al grupo financiero, o al grupo consorcial. Yo presento como alternativa para
hacer posible que no se defraude a los acreedores ni se defraude el crédito, que la quiebra se extienda también al consorcio o al grupo consorcial si una filial entra en quiebra por descuido, por negligencia o por mala fe del grupo en general. De esta manera hay una integración quebraria y una unidad de la quiebra en cuanto a estos grupos financieros. Y hay algo que se ha montado como un principio irrebatible: la personalidad jurídica de las sociedades. Y a través de las sociedades, con esa entidad de personalidad jurídica, se han creado muchísimas para que detrás de ellas se oculten coronas naturales y busquen la defraudación del público, de los terceros. Yo creo que este principio rígido de la personalidad jurídica de las sociedades tiene que modificarse, tiene que cambiar, para adoptar como norma la teoría de la penetración y buscar finalmente al responsable de la falta de manejo o descuido de defraudación, y no tener la sociedad como una mampara y como una defensa de estos malos manejos. Yo considero que la teoría del disregard propiciada por los norteamericanos, o la teoría también denominada la penetración, debe tener evidencia en los procedimientos concursales, para que si una empresa fallida haya sido por culpa o mal manejo de los socios, o ha sido constituida con ese ánimo ilícito, se busque y se extienda la quiebra hasta estas personas. Es entonces una verdadera innovación, un verdadero cambio de la mentalidad en cuanto a la extensión del sujeto pasivo de la quiebra. Yo creo que debemos ser valerosos y cometer el riesgo y la imprudencia de decir estas cosas porque realmente las sentimos. Hay un aspecto que también debe ser sujeto de modificación. Hemos dicho que el presupuesto objetivo lo define la cesación de pagos en algunos países y en otros la insolvencia. El problema de la cesación de pagos ha sido muy crítico, profundamente criticado en todos los países. La teoría materialista no se encaja, es injusta. La teoría de la insolvencia tiene un problema, y es que mira el patrimonio del deudor comerciante. Y dice que la insolvencia se da cuando hay un desequilibrio, un desfase entre el activo y el pasivo. Pero si tomamos el principio de protección de la empresa y si tomamos la insolvencia como presupuesto objetivo, cuando llegue la solución ya no hay empresa. Entonces se contrapone el principio de protección de la empresa con el principio de insolvencia. Además, la insolvencia como concepto patrimonial también está cayendo en crisis, el concepto patrimonial empresarial. Porque ya no existe el manejo del patrimonio completo para la persona del comerciante. Se están produciendo nuevos fenómenos en la economía empresarial. Ya no se quiere tener patrimonio por virtud del avance tecnológico de las maquinarias, y esto crea un problema de obsolescencia de equipos. Entonces están buscando unos cambios, unas modificaciones de la mentalidad del empresario, no adquiriendo patrimonio, sino alquilando equipos. Y eso se hace a través del contrato denominado de leasing, en donde hoy día las grandes empresas, para evitarse la obsolescencia por el avance tecnológico, no compran equipos, no quieren patrimonio, los alquilan. Entonces desaparece el concepto patrimonial como importancia de la empresa, que aparece entonces como un elemento nuevo, dinámico, propio, la rentabilidad de la empresa. Yo les cuento, por ejemplo, de empresas como Alitalia. No tienen activos. Los aviones son dados en leasing. Ustedes ven la cantidad de marcas que se están regando por el mundo, como las hamburguesas McDonald's, etcétera. Esos establecimientos de comercio son individualizados, dados a una persona. La firma no tiene patrimonio. Toda esa dispersión del desarrollo empresarial se ha hecho a través del famoso contrato de franchising. Entonces está cambiando la mentalidad empresarial. Y quizá el concepto de patrimonio no esté en consonancia con las realidades sociales del momento. Por eso yo creo, y aquí cambia una tesis que habíamos elaborado anteriormente, yo creo que el concepto de insolvencia no sirve como presupuesto objetivo de la quiebra. Hay que buscar otro presupuesto. En una situación muy personal, he considerado
que debe cambiarse el presupuesto, cesación de pagos, insolvencia, por incorporar el concepto de crisis de la empresa. Un término muy amplio, demasiado amplio. Cuando el empresario sienta, perciba que su empresa va a entrar en crisis, inmediatamente busque la preconcursalidad como medida de protección de la empresa. Y esa crisis podría darse por muchísimos factores, por un no adecuado suministro de materia prima, por falta de capital de trabajo, por una iliquidez, por una huelga. Y en ese momento que se perciba en el ambiente empresarial la iniciación de la crisis, debe buscar la medida de protección a través de un elemento de preconcursalidad, como podría ser, y que propongo, un concordato obligatorio, forzoso. Pero no el concordato para concordar, sino el concordato para evitar la quiebra. Para que en ese concordato se busque una fórmula de acuerdo entre el deudor y los acreedores. Ahora bien, cambiando ese presupuesto objetivo, tendríamos que tener una amplitud en cuanto al fenómeno que no se puede establecer en forma general, sino simplemente la protección de la empresa como elemento fundamental, filosófico de los concursos, para buscar que la liquidación de la quiebra, la falencia, llegue a la pequeña empresa, donde no tenga una connotación o no repercuta en el ámbito socioeconómico. Es decir, no me alejo de la posibilidad de que la quiebra sea un instrumento de liquidación, pero cuando la empresa no sea de tal magnitud, cuando su liquidación no vaya a afectar el ordenamiento socioeconómico. Y los procedimientos liquidatorios concursales se extiendan también para los no comerciantes, en virtud de que no existe en ellos, la empresa, que vaya a afectar el desarrollo económico. Este banco podría constituirse con fondos de los Estados miembros y con el sostenimiento de un porcentaje de las utilidades de las empresas, para que sí colaboraran en un fondo común y pudieran solventar la crisis de las otras empresas. Pues coincidencialmente esta conferencia que yo redacté hace tiempos me suena una coincidencia especialísima y para mí es motivo de verdadero orgullo. Después de haber mandado el trabajo a la Argentina, nuestro presidente, el doctor Belisario Betancur, expuso la idea públicamente creando un fondo para las empresas en dificultades que fuera administrado por el Fondo Monetario Internacional. Entonces no es tampoco tan utópico y en ese momento nuestro presidente de la República presentó esta idea. Como el tiempo se me acaba, yo voy a tratar de resumir, señor presidente, con su venia, algunas de las conclusiones y recomendaciones que proponga este foro. Primero, los procedimientos concursales, en la forma como están regulados en las actuales legislaciones, no se acompasan a la realidad socioeconómica en que vive el mundo y especialmente nuestro empobrecido continente. Segundo, el principio de los procedimientos concursales recogido en el aforismo latino par condicio creditorum se ha desplazado por un principio económico jurídico que es necesario preservar, la empresa, como una nueva entidad que ha aparecido en el mundo moderno con connotaciones sociales, como una entidad necesaria al desarrollo de los pueblos y de sus economías. Tercero, con la incorporación del principio de que es necesario conservar y preservar la empresa, con lo cual se protege al crédito, apareja la necesidad de permitirle al Estado una acentuada intervención a fin de que la empresa en concurso pueda recuperarse a través de unas políticas de subsidios o de una intervención radical para estatizarlas parcial o totalmente. Cuarto, el presupuesto subjetivo de la concursalidad, que constituye el sujeto pasivo destinatario de todas las prohibiciones y sanciones y consecuencias patrimoniales, debe extenderse a los directores, socios o terceros que con su conducta condujeron a la empresa al estado patológico que desembocó en la concursalidad. Esta extensión cubriría a los administradores de las empresas, b, a los socios de las sociedades que, prevaliéndose de la personalidad jurídica de las sociedades, cometieron a través de la entidad societaria defraudaciones y daños a terceros para su propio beneficio. C, a los acreedores que no suministraron el crédito adecuado o se abstuvieron de hacerlo o lo concedieron en exceso, creando con tal comportamiento la crisis de la empresa falente. D, al grupo o consorcio, cuando en un conglomerado de sociedades
alguna de las filiales o subsidiarias entre en estados valencianos por culpa o dolo de la matriz o la dirección general. En cuanto al presupuesto objetivo, a fin de cortar toda controversia acerca del presupuesto tradicional de cesación de pagos o insolvencia, estos deben ser sustituidos por el concepto de la empresa. Sexto, la concursalidad solo puede ser conocida por el órgano judicial, pero con las más amplias facultades de dirección y decisión, para todo lo cual se requiere jueces especializados en el campo del derecho económico. Séptimo, la administración pública debe crear ministerios o organismos técnicos que colaboren con el juez para abocar la concursalidad, entrar a estudiar y a diagnosticar la empresa en dificultades y recomendar las medidas que se deben tomar para lograr su supervivencia y recuperación. Octavo, para cometer un programa continental de salvamento de la empresa, es preciso crear los instrumentos de logística necesaria, tales como la creación de un banco indoamericano de recuperación de las empresas concursadas, para concederle préstamos a bajos intereses de largo plazo. Esta institución financiera podría consolidarse en su capital con el aporte de los Estados miembros y la aportación forzosa de un porcentaje de las utilidades netas que obtengan las empresas en cada vigencia fiscal. Y noveno, finalmente, teniendo en cuenta nuestro continente latinoamericano, problemas comunes de su desarrollo y la necesidad de conservar y fomentar nuestras empresas, se hace indispensable crear una comisión para que redacte un proyecto de ley uniforme que regule los procedimientos concursales para la América Latina. Señoras y señores, no espero que acojan mis tesis, simplemente me iría profundamente agradecido si he motivado y he preocupado a ustedes en esta disertación. Miren.